Saludos. Bienvenidos a otra nueva lección de Lingua Latina per se Illustrata, también conocido como Familia Romana o Oh Dios mío, dame veneno que quiero morir. Bien, capítulo 12, novedades. En el capítulo 12 vamos a ver dos novedades. La primera novedad será la siguiente. La cuarta declinación. La cuarta declinación está formada por sustantivos masculinos y sustantivos neutros. ¿De acuerdo? La forma más fácil de distinguir la cuarta declinación es la siguiente. Tiene el genitivo en us. Cualquier palabra que tenga el genitivo en us pertenece a la cuarta declinación. La cuarta declinación, ya se lo adelanto yo, no es difícil en absoluto. Todo lo contrario, es muy fácil. Se distinguen los masculinos de los neutros porque los masculinos tienen el nominativo en us también y los neutros se distinguen porque tienen el nominativo en u. De manera que nos quedarían los siguientes ejemplos. En el masculino tendríamos como paradigma senatus, senatus, o bien exercitus, exercitus. Ocasionalmente puede que en alguna edición aparezca así, con macrón. Ahora verán, vamos a sacar el macrón. Así. ¿Lo ven? El genitivo suele ir caracterizado por un macrón. La cuarta declinación funciona así. Nominativo, exercitus. Para ahorrar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar y pegar. Nominativo, exercitus. Vocativo, exercitus también. A ver, poniéndolo aquí. Nominativo, vocativo. Y ahora el acusativo. El acusativo es exercitum. El genitivo, como ya hemos visto, será así. Exercitus. El dativo, así. Exercitui. Y el ablativo será así. Exercitu. Acabado en u larga con macrón. Y ahora si queremos podemos ver el plural. El plural es de la siguiente forma. Vamos a poner aquí. Exercitus con macrón. El vocativo, lo mismo, con macrón. Aunque ya les adelanto yo que el vocativo no lo van a ver nunca. Acusativo plural, exercitus también con macrón. Y el genitivo plural, atención por favor, exercitum con dos us. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Vale, espléndido. Y el dativo y el ablativo se hacen exactamente igual. Exercitibus. Exercitibus. ¿Han visto qué fácil? La cuarta declinación es como una especie de mezcla, por así decirlo, entre la segunda y la tercera declinación. Hay razones etimológicas que explican esta evolución. En realidad, originalmente la cuarta declinación era parte de la tercera. Estaban unidas, formaban parte de lo que se llamaba la declinación atemática. Eso en latín dio lugar a tres declinaciones distintas. La tercera, la cuarta y parcialmente la quinta. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la primera novedad que tenemos en este capítulo. El neutro lo dejamos estar, porque el neutro no tiene ningún misterio.
La segunda novedad de la cual les quería hablar es la siguiente, el adjetivo. Hasta el momento hemos visto en latín adjetivos como este. Probus, proba, probum. Sabemos, porque lo hemos visto ya en el capítulo 4 y en el capítulo 5 y en el 6 y demás, sabemos que en latín los adjetivos concuerdan con el sustantivo al que acompañan en género, número y caso. La única diferencia es que hay adjetivos que se declinan por la primera y adjetivos que se declinaban por la segunda. Los masculinos y los neutros se declinan por la segunda, los femeninos se declinan por la primera. Hasta aquí estaba todo claro. También habíamos visto que un sustantivo y un adjetivo podían ir juntos, aunque no perteneciesen a la misma declinación, siempre y cuando concordasen. Por ejemplo, podríamos tener sustantivos como este. Pastor, probus. Como ven, pastor es de la tercera y probus es de la segunda. Y podríamos también tener un femenino, como por ejemplo, arbor. Arbor en latín es femenino, atención. Por ejemplo, podemos ver arbor magna. Arbor magna. O si quieren, para que quede más animadito, ovis proba. O ovis alba. Ovis nigra. Como pueden ver, era bastante lógico. Pero ahora tenemos una novedad. Y es que también hay adjetivos de la tercera declinación. Verán ustedes, los adjetivos en latín se clasifican así, por comodidad, perdón. Por comodidad se clasifican así. Adjetivos de la primera clase. Vamos a volver a poner el teclado normal. Adjetivos de la primera clase. Son adjetivos que siguen el patrón de us, a, Ocasionalmente us puede sustituirse por er, como por ejemplo el adjetivo pulcher, que hemos visto ya alguna vez. O nigger, por ejemplo. Estos adjetivos también se les llama adjetivos del tipo 2, 1, 2. ¿Por qué? Porque hacen el masculino por la segunda, femenino por la primera, neutro por la segunda. 2, 1, 2. Esta es la primera clase de adjetivos. Tenemos también adjetivos de la segunda clase. Son del tipo 3, 3. ¿Por qué? Porque todo se declina por la tercera declinación. Uno muy habitual es el adjetivo brevis, breve. Brevis, breve, que significa corto o breve, reducido. Es bastante fácil de entender, ¿no? Brevis, breve. Bien, pues estos adjetivos se declinan por la tercera declinación, con una pequeña salvedad, y es que estos adjetivos de la tercera declinación son de tema en i y tienen el genitivo plural en ium. Voy a poner aquí genitivo plural. Lo tienen en ium. De esta manera nos quedaría... Bueno, y dirán, ¿por qué brevis breve? Muy sencillo, porque se hace el masculino y femenino por una parte y el neutro por otra. En cuanto al género, masculino y femenino, estos adjetivos son epicenos, tienen la misma forma tanto para el masculino como para el femenino. Sí que tienen una forma distinta para el neutro. La declinación sería más o menos como sigue. Brevis, vamos a dejar un poquito de espacio. Brevis, brevis, brewem, brewi, no, genitivo en is, por favor. Brevis, brewi. Y atención, mucho cuidado. Ocasionalmente el ablativo el ablativo singular puede ser con i o con e. Depende del adjetivo. Y ahora, en cuanto al plural.
El plural es así. Voy a volver a poner el teclado de forma que podamos ver los macrones. Breues. 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 Brevium. Brevibus. Brevibus. Como un adjetivo normal y corriente de la tercera. Y en cuanto al neutro, para que no tuviéramos dificultades, es así. Brewe. Como todos los neutros, se aplica una regla según la cual nominativo, vocativo y acusativo tienen la misma forma. Y ahora, como verán ustedes, el resto de formas del genitivo hacia abajo son iguales en el neutro, en el masculino y en el femenino. Y nos falta el nominativo, vocativo y acusativo plurales. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, masculino y femenino, singular y plural, neutro, singular y plural. No hay mucho que entender, es muy fácil. Ahora, y quiero que recuerden esta regla, la voy a escribir y la voy a poner bien grande para que no se confundan. Los adjetivos concuerdan con su sustantivo voy a poner otra vez un teclado civilizado. Concuerdan con el sustantivo al que acompañan y lo hacen en género, número y caso. Pero atención, pero pueden pertenecer a distintas declinaciones. ¿Me siguen? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, puella, que es un sustantivo con el que estamos ya muy familiarizados. Puella. ¿Podríamos decir puella brewis? ¿Podríamos decir esto? Claro que sí, faltaría más. Pero ¿y si hubiera puesto, más que puella brewis, que queda un poco ofensivo, vamos a poner otra cosa? ¿Qué podríamos poner que sea de la segunda declinación? La verdad es que es difícil, ¿no? Ya está. Jora. Que además nos viene al pelo. Jora brewis. Este sintagma es perfectamente correcto. Verán ustedes. Jora es un nominativo de la primera declinación. Y es femenino. Y es singular. Tenemos aquí brewis como femenino singular nominativo. ¿Está aquí en la tabla? Sí, ¿verdad? ¿Qué nos impide utilizarlo? Nada en absoluto. Podemos hacer concordar tranquilamente jora brewis o incluso joram brewem, o si lo hiciéramos en relativo plural, joris brewibus. Quiero que esto lo tengan muy claro. Pueden ir juntos perfectamente adjetivos y sustantivos que pertenezcan a declinaciones distintas, siempre y cuando concuerden en género, número y caso. Para su tranquilidad, hay sustantivos de las 5 declinaciones, pero adjetivos solo hay de las 3. Y de la misma manera que los sustantivos solo se pueden declinar en la declinación que les corresponde, es decir, no podemos declinar por la quinta un sustantivo de la primera, con los adjetivos ocurre exactamente lo mismo. Los adjetivos de la tercera se declinan por la tercera. Y los adjetivos de la primera clase, los del tipo 212, se declinan por la segunda o por la primera según el género. Y los de la segunda clase se declinan por la tercera. Todos, masculinos, femeninos, pero los neutros van aparte. Quiero que esto lo tengan muy claro.
porque vamos a hacer ejercicios de concordancia y una de mis aficiones es poner en los ejercicios y en los cuestionarios, poner actividades en las que tienen ustedes que verificar que efectivamente sustantivos y adjetivos concuerdan en género, número y caso, pero pertenecen a declinaciones distintas, ¿o no? Porque también podemos decir hora magna, ¿no? Pero no podríamos decir, por ejemplo, templum, qué sé yo, templum brevum. Eso no se puede decir, porque si templum es neutro, si templum es neutro y es nominativo, vocativo o acusativo, ¿qué terminación debería llevar el adjetivo? ¿Cuál de todas? Pues tendríamos que mirar aquí y a ver, neutro. Ah, brewis es de la tercera, brewis, brewe, brewe. Nominativo, vocativo, acusativo, singular. Este es el que quiero. Pues aquí lo tenemos. Voilà, misión cumplida. Bien, ahora yo creo que ya tienen suficientes elementos de juicio para afrontar el capítulo 12. El capítulo 12 no es difícil y además es fascinante porque incluye un montón de vocabulario que les va a resultar muy útil. Vocabulario relacionado con la vida militar. Si tienen en cuenta que la mayoría de los textos que se trabajan en latín en segundo de bachillerato son textos de historia y la historia de los romanos, básicamente la historia militar, creo que es muy interesante tomar muy buena nota y aprender mucho vocabulario. Bien, señores, sin más dilación, Familia Romana, capítulo 12.